García Mati desde Colombia, Valledupar. Un gusto, apreciados participantes, y a continuación permítanme por favor presentarles al profesor Alan Vargas Lima. El doctor Alan Vargas es miembro del Instituto Latin Juris para la sección boliviana. Él pues es docente universitario de pregrado y de posgrado, asesor también del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el tema que nos compartirá son los principios que guían la interpretación constitucional. Estimado doctor Alan, bienvenido, muy buenas tardes y muy buenas noches, hasta diferentes, dependiendo de los puntos desde nos saluden. Tiene usted, profesor, el uso de la palabra. Lo escuchamos. Muy bien, buenas noches aquí en Sucre, precisamente la capital constitucional de Bolivia, desde donde nos encontramos para participar de este interesante diplomado iberoamericano sobre constitucionalismo y derechos fundamentales, una gran iniciativa del Instituto Latin Juris que por supuesto convoca a distintos juristas de Latinoamérica y también a distintos estudiantes que nos siguen por las redes y por supuesto participan de todas estas intervenciones con el afán de difundir el conocimiento, democratizarlo y de alguna manera compartir experiencias desde nuestros países. Muchas gracias. Excelente, profesor. Bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias a usted por acompañarnos siempre y tener la predisposición, no solamente de compartirnos sus conocimientos a través de sus publicaciones, que ya son famosas también por aquí en el Ecuador, sino por las conferencias que de manera permanente pues siempre tienen la apertura de poder participar con nosotros. Bien, entonces agradecido con la invitación que me han cursado y correspondiendo también a la gentileza que ha tenido el instituto, es que vamos a abordar el tema de la interpretación constitucional, un tema que ya es recurrente en los estudios latinoamericanos sobre el constitucionalismo contemporáneo, cosa que no sucedía en años anteriores, ¿no? Y precisamente quiero dar cuenta de algunas anécdotas, dando algunas notas acerca de lo que es el tema de la interpretación constitucional y su aparición en Latinoamérica, ¿no? Y para ello me voy a remitir a los estudios y detalles que nos brinda el profesor Domingo García Belaúnde desde Perú en su brillante ensayo sobre la interpretación constitucional como problema, que si bien data de los años 90, es un artículo multicitado en todas partes del mundo porque obviamente realiza un examen del tema en la época en que se publica y por supuesto esto tiene su relevancia también en países como el nuestro, como Bolivia. Entonces, para hablar de algunos datos sobre la aparición del tema de la interpretación constitucional en Bolivia, hay que referirnos a que este fenómeno de la interpretación o la interpretación referida a la materia constitucional responde necesariamente a ciertos criterios históricos como son la democratización en los diversos países, el surgimiento de entes con características especiales como son los tribunales constitucionales, el resurgimiento de los derechos humanos y por supuesto el retorno a la democracia en muchos países de Latinoamérica, que por supuesto parte desde la década de los 70 hasta el presente. Y al parecer, a nivel de los estudios que se han ido realizando en Latinoamérica, hay que decir que uno de los primeros libros que aparece sobre la interpretación constitucional se publica en La Habana, Cuba, en el año 49, imagínense, que si bien destaca la peculiaridad de la interpretación constitucional, no profundiza mucho para ese tiempo. Sin embargo, poco después, este es un dato muy importante, en la Argentina es donde se destaca el gran esfuerzo desarrollado por el profesor Segundo Linares Quintana, que en la primera edición de su tratado monumental sobre la ciencia del derecho constitucional
editado en la década de los 50, con reediciones en la década de los 70, dedica un especial tratamiento al tema de la interpretación, lo que era totalmente inusual en esa época, ya que hasta ahora son poco frecuentes los manuales o tratados de derecho constitucional que dedican un tratamiento especial a este tema tan delicado y tan conflictivo muchas veces, no solamente en Latinoamérica, sino también en el continente europeo. Y hay que destacar también, yo creo, el mérito del profesor Linares Quintana, porque años más tarde introduce la voz interpretación constitucional en la famosa enciclopedia jurídica Omeva, que se edita en el año 67. Precisamente una de las más completas en su género en el idioma castellano. Posteriormente, ya en la década de los 70, hacia 1972, se organiza el primer Congreso Mexicano de Derecho Constitucional en Guadalajara, en donde se dedica una mesa temática específicamente dedicada al tema de la interpretación constitucional, en donde intervienen grandes juristas de la época, como son Héctor Fix Zamudio, Jorge Carpizo, ambos ya fallecidos lamentablemente al presente, Rolando Tamayo Salmorán, James Clifford Grant, que es famoso por su estudio sobre el control judicial de la constitucionalidad, Humberto Quiroga Lavie, que también es famoso por sus estudios del derecho constitucional a nivel latinoamericano, y precisamente es esa época, la década de los años 72-73, en donde aparece una primera publicación dedicada al tema de la interpretación constitucional. En el caso de Bolivia, que es lo que me corresponde hablar por referencia de mi nacionalidad también, el tema de la interpretación constitucional ciertamente es novísimo, dado que en las facultades de Derecho el tema era relativamente desconocido. Así, en los primeros manuales sobre derecho civil, por ejemplo, el de Carlos Terrazas del año 58, de Romero Linares en el 69, de Romero Sandoval, su hijo, en el 72, solamente se hablaba de la interpretación de la ley siguiendo los clásicos métodos de interpretación del famoso Friedrich Karl von Savigny. Esto principalmente porque el Código Civil boliviano era una copia del Código francés y además se estaba sustentando el tema de la interpretación de la ley teniendo en cuenta los métodos gramaticales como son los métodos de interpretación clásicos como son el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Lo mismo sucedía en el ámbito de los manuales sobre derecho penal, como son los famosos libros de Miguel Harp en la década del año 79, de Villamor Lucía en la década de los 90, que dedican capítulos especiales solo para desarrollar el tema de la interpretación constitucional. Creemos que bajo la influencia del Tratado de los Delitos y de las Penas de Cesare Beccaria y también de acuerdo a los estudios de Derecho Penal del profesor español Eugenio Cuello Calón y José María Rodríguez de Besa, siempre de acuerdo a los clásicos postulados de interpretación de Savigny. Fuera de estas ramas, hay que decirlo claramente, era muy raro y hasta absurdo tal vez hablar de interpretación constitucional en Bolivia, dado que durante mucho tiempo las constituciones eran aprobadas solamente para revestir de legalidad a los gobiernos de facto que asaltaban el poder y en consecuencia era considerada como un programa político, es decir, una mera declaración de intenciones o de principios con algunos derechos sin mayor efectividad, salvo por las vías jurisdiccionales como el recurso de habeas corpus y el recurso de amparo constitucional que daban cierta materialización a los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, esta situación de desconocimiento pleno del tema de la interpretación constitucional se mantuvo vigente en Bolivia hasta por lo menos la década de los 90, dado que en el año 1999, cuando el primer Tribunal Constitucional de Bolivia, poco antes de dar inicio a sus labores jurisdiccionales, organizaba seminarios especializados sobre justicia constitucional, fue en aquella época precisamente donde nos visitó el profesor español Francisco Fernández Segado,
para brindarnos una conferencia sobre interpretación constitucional, texto que se publicó en la revista constitucional editada por el propio Tribunal Constitucional en el mismo año, y este es considerado un texto fundacional sobre la materia que no se volvió a publicar sino hasta que fue incluida en esa gigante obra enciclopédica de varios autores de Latinoamérica y Europa, titulada precisamente Interpretación Constitucional, que fue compilada en 2 tomos por el profesor mexicano Eduardo Ferrer Magreb. 2 años después, ya para avanzar en el tema, después de aquella memorable conferencia internacional del profesor español, el tema de la interpretación constitucional aparece por primera vez desarrollado sistemáticamente en la primera edición de la obra sobre jurisdicción constitucional publicada el año 2001 por el entonces magistrado del Tribunal Constitucional, doctor José Antonio Rivera, que precisamente fue parte también en sesiones anteriores de este gran diplomado al que nos sumamos ahora. Y precisamente en esa época, en esa obra, expone el doctor Rivera de manera muy didáctica acerca de la naturaleza jurídica de la interpretación y los alcances que se deben tener en cuenta para que el órgano encargado del control de constitucionalidad pueda llevar adelante su labor de control a través de la interpretación constitucional. Esto precisamente por la preocupación de la deficiente configuración con que nació el Tribunal Constitucional a partir de la reforma del año 94. Esto obviamente fue un primer avance, una primera publicación ya vigente en Bolivia y obviamente el tema se fue especializando, se fue ampliando un poco más cuando en el año 2004, ya en la segunda edición de la obra sobre jurisdicción constitucional, se ahonda un poco más acerca de la vinculatoriedad de la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional. Entonces, esta es una pequeña introducción acerca de cuál ha sido el estado y el desarrollo que ha tenido el tema de la interpretación constitucional en países como Bolivia, en donde no se hablaba del tema sino hasta la implementación de un tribunal constitucional encargado de realizar la labor de control de constitucionalidad. Y lo más curioso es que en el caso de Bolivia, cuando se implementa un tribunal constitucional, se le encarga la labor de realizar el control de constitucionalidad, pero no se señala que deba realizar una interpretación jurisdiccional de la Constitución. Y esto obviamente fue un tema de debate en aquella época, por cuanto varios autores, tanto nacionales como extranjeros que visitaban el país en aquel tiempo, debatían mucho acerca de el Tribunal Constitucional que recién se estaba configurando y que lamentablemente no tenía esa potestad interpretativa. Y ante esta falencia fue el propio tribunal, a través de su actividad jurisdiccional, a través de sus sentencias, apelando a la vinculatoriedad de las resoluciones que emitía, que si bien tenía base legal, también tenía su base en la Constitución, que asentó la doctrina de que la interpretación constitucional, o más bien el control de constitucionalidad que iba a llevar adelante, tenía como inherente a esa función la labor de interpretar la Constitución y en consecuencia la interpretación plasmada en cada una de sus resoluciones adquiría el carácter vinculante que tienen las sentencias constitucionales. Entonces, más o menos de esa manera se fue resolviendo en el tiempo la configuración constitucional del Tribunal Constitucional en Bolivia y su principal labor interpretativa fue decantada a través de la jurisprudencia. Y esto más bien fue ya subsanado por la Constitución boliviana del año 2009, cuando asigna una función interpretativa a través de los métodos histórico y literal que prevé la Constitución boliviana actualmente. Eso de manera muy general para no ahondar mucho en el caso boliviano, sino más bien remitirnos o delimitar la temática planteada en esta sesión.
¿Qué podemos decir sobre la interpretación de la Constitución? La interpretación, bueno, para hablar más bien de la interpretación constitucional hay que tener en cuenta que esta actividad tiene por objeto dotarle de una operatividad jurídica a la Constitución, de tal manera que a través de la labor hermenéutica se logren optimizar las normas constitucionales sin distorsionar su contenido. Y esto es importante por cuanto una cosa es interpretar la Constitución, pero otra cosa será llegar a mutar el contenido de la Constitución, haciendo decir al texto constitucional lo que en realidad no prevé. Y estos son algunos de los casos que sí se han presentado, no solamente en Bolivia, sino en otros países de Latinoamérica. Entonces, hay que tomar en cuenta que la Constitución consigna normas principistas, normas programáticas, que se caracterizan por ser normas muy generales, unas cláusulas muy abiertas, hasta indeterminadas. Y entonces queda claro que para su comprensión o su aplicación a los casos concretos es necesario realizar una labor interpretativa. Por otro lado, hay que considerar también que la interpretación constitucional tiene por objeto lograr, más bien, que la constitución formal refleje esa constitución material de la sociedad, es decir, darle contenido y vida a la constitución escrita, adecuando sus normas a los cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos, pero sin llegar a desnaturalizar o quebrantar la esencia, el contenido esencial de sus normas. Por otro lado, también será necesario integrar la norma constitucional a todo el sistema jurídico que se corresponde con ella y otorgar seguridad jurídica garantizando su estabilidad y su permanencia en el tiempo, que son las finalidades implícitas que se persigue a través de la interpretación constitucional. De tal manera que se pueda evitar esa lógica reformista que cambia las reglas de juego de manera constante, generando una inestabilidad institucional que provoca a su vez inseguridad jurídica en los países. Y esto es necesario señalarlo por cuanto en este momento, por ejemplo, en Perú se está discutiendo mucho acerca de la reforma constitucional para ampliar el mandato de autoridades electas como gobernadores y otros. Y esta es una situación que ya se ha presentado en Bolivia y que se ha salvado a través de una interpretación que realizó el Tribunal Constitucional Plurinacional en el año 2020 a través de la Declaración 1-2020, en donde precisamente admite o declara la constitucionalidad de la ley de prórroga de mandato de autoridades electas de manera excepcional. ¿Qué podemos decir sobre la interpretación de la Constitución en un concepto que pueda acercarnos a la actividad de la naturaleza que ello implica? Se puede señalar que la interpretación constitucional, y en esto sigo al profesor José Antonio Rivera, es el procedimiento cuyo objetivo es descubrir y explicar el significado atribuido al lenguaje que se usa en el texto de la Constitución, objeto de establecer el sentido claro, preciso y concreto de una norma constitucional para aplicarla a un caso concreto. Entonces, si bien la interpretación implica descubrir el significado de la norma, lo que se quiere o la finalidad que se persigue es hacerla aplicable a un caso concreto. Entonces, la interpretación constitucional consiste en establecer básicamente diferentes alternativas de solución que plantea la norma prevista por la Constitución para un caso concreto y definir cuál de ellas es la más razonable y acorde con el sistema constitucional. Ahora bien, podemos acudir al criterio de otros autores, como por ejemplo Antonio Pérez Luño, en su obra sobre derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, que nos dice, por ejemplo, que interpretar significa atribuirle un significado a las manifestaciones de un determinado lenguaje insertos en un texto. Por otro lado, el constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagüez
en su trabajo sobre interpretación constitucional como instrumento y límite del juez constitucional, considera, por ejemplo, que la interpretación constitucional tiene como único fin averiguar el sentido de un precepto constitucional o encontrar a la norma constitucional verdadera o mejor cuando ella no es fácil de detectar o cuando una misma regla constitucional permita varias interpretaciones. Por otro lado, el profesor peruano García Belaúnde, en su trabajo emblemático, famoso, multicitado, sobre la interpretación constitucional como problema, señala, por ejemplo, que la interpretación en sentido amplio es simplemente buscar el sentido de la norma para poder aplicar. En esas cortas palabras se resume el sentido y la finalidad que persigue la interpretación constitucional. Lo que implica, por supuesto, entonces, que la interpretación supone un cierto tipo de razonamiento lógico, pero lógico jurídico, orientado a establecer el significado de las normas que contiene una disposición constitucional y así poderlas aplicar a un caso concreto. De ahí, entonces, se advierte que actualmente se ha superado ya la concepción tradicional de la interpretación jurídica como una simple revelación del sentido previamente señalado en las normas, dado que actualmente en el constitucionalismo contemporáneo se entiende la interpretación como un proceso dirigido a dotar a la norma de un significado concreto. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser los intérpretes de la Constitución? Tomando en cuenta que la Constitución, claro, es una norma jurídica suprema con carácter vinculante para todos los ciudadanos y también para las autoridades del poder público, por lo mismo es de aplicación directa y se entiende que todas las autoridades que aplican la Constitución desarrollan una interpretación constitucional, de manera que de forma general se puede concluir que no existe un monopolio en la potestad interpretativa. Empero, hay que considerar también que en un sistema constitucional como el boliviano o como el caso de los países latinoamericanos, en donde se cuenta con un mecanismo de defensa de la Constitución a través de un órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad, entonces existe un intérprete máximo de la ley fundamental cuya interpretación tiene el carácter vinculante tanto para los órganos del poder público como para las autoridades y los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la doctrina existen diversos intérpretes de la Constitución porque esta actividad la pueden desarrollar los diferentes órganos del poder público al ejercer sus facultades o potestades asignadas por la Constitución, dando lugar así a una interpretación legislativa, una interpretación ejecutiva, una interpretación judicial. Y en nuestro caso, en el caso de Bolivia, también podremos hablar de una interpretación electoral que realice el órgano encargado de llevar adelante los procesos electorales para hallar el sentido y explicar el significado de la Constitución en relación con el ejercicio de las atribuciones y competencias que la ley fundamental le asigna para llevar adelante su tarea, es decir, los procesos electorales en el país. Sin embargo, cuando hablamos de interpretación judicial, hay que hacer algunos apuntes necesarios. La interpretación judicial, en general, es decir, la interpretación judicial ordinaria, es la que desarrolla el órgano judicial a través de sus tribunales y jueces de la jurisdicción ordinaria a tiempo de aplicar las disposiciones legales en la resolución de casos concretos, es decir, de procesos judiciales sometidos a su conocimiento. Hay que tener en cuenta que esta interpretación judicial ordinaria tiene una doble dimensión porque, por un lado, realiza una interpretación de los principios, valores y normas de la ley fundamental, pero también, por otro lado, realiza una interpretación de las disposiciones legales ordinarias desde y conforme a la Constitución para poder aplicarlas a un caso concreto. Esta es la interpretación judicial ordinaria, o lo que en alguna jurisprudencia se ha denominado
la interpretación de la legalidad ordinaria por parte de autoridades judiciales o inclusive autoridades administrativas. En este punto quisiera citar a el profesor García Belaúnde, precisamente, que en su trabajo sobre interpretación constitucional como problema, que fuera publicado en la revista de estudios políticos en España en el año 94, sostenía que en el proceso interpretativo judicial se tienen ciertos momentos. Un primer momento será establecer el sentido de la norma, es decir, que se trata de un momento semántico en el cual se utilizan diversos tipos de razonamiento, incluyendo una opción valorativa. En un segundo momento existe un momento fáctico, es decir, la probanza de los hechos de acuerdo a una especial teoría de la prueba que sea adoptada por el juzgador. Un tercer momento consistirá en subsumir los hechos dentro del supuesto de la norma, momento de subsunción, y un cuarto momento será el momento lógico para deducir las consecuencias de todo lo realizado. Entonces, esas son algunas de las etapas que implican o que están inmersas en la actividad jurisdiccional ordinaria y que tienen que ver con esa interpretación judicial o de la legalidad ordinaria que realizan las autoridades judiciales. En esta modalidad de interpretación judicial ordinaria existe también un subelemento, una subclasificación, como es la interpretación judicial constitucional, un tema que ha sido desarrollado precisamente en México, pese a que no existe un sistema de control concentrado de constitucionalidad en aquel país, sino más bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana es la que engloba o es la que tiene la potestad de realizar el control de constitucional. Esta interpretación judicial constitucional es la que desarrollan los jueces constitucionales o los órganos jurisdiccionales especializados que tienen la potestad de realizar el control de constitucionalidad y que en la mayoría de los países de Latinoamérica se denominan tribunales constitucionales, salvo el caso de la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Constitucional del Ecuador. De todas esas modalidades de interpretación, la interpretación judicial constitucional es la que adquiere mayor trascendencia, toda vez que se constituye en la interpretación última y definitiva de la Constitución, situándose sobre aquella que realizan el resto de los órganos del Estado, sobre la que realicen los académicos o los particulares. En efecto, entonces, hay que tomar en cuenta que la jurisdicción constitucional concretiza, le brinda un contenido normativo a esas cláusulas generales y abstractas de la Constitución, al darle sentido y alcance del texto constitucional que fija en sus sentencias. Y el constituyente les reconoce a esa interpretación un rango normativo de efecto vinculante para la toma de decisiones para el resto de los órganos jurisdiccionales. Y generalmente esta interpretación se utiliza como un criterio orientador respecto a las autoridades legislativas y ejecutivas. En consecuencia, hay que apuntar que en un Estado constitucional de derecho como es el que pretendemos construir en varios países de Latinoamérica y en el que el sistema constitucional cuenta generalmente con un mecanismo de control de constitucionalidad, sea de acuerdo al modelo americano o de acuerdo al modelo europeo o inclusive el modelo mixto, los tribunales o cortes constitucionales encargados de realizar el control de constitucionalidad se constituyen en los máximos intérpretes de la Constitución, es decir, que son los que desarrollan la interpretación constitucional definitiva y con efecto vinculante, que es su característica principal. ¿Cuáles son ahora entonces los criterios, los principios y criterios de la interpretación constitucional? De acuerdo a la doctrina constitucional contemporánea, hay que decir que existen distintos principios, pero también criterios para llevar adelante la interpretación constitucional. Así, por ejemplo, en un primer lugar podemos situar solamente con fines de ordenación
el principio de unidad de la Constitución, en virtud del cual se entiende que el intérprete debe tener en cuenta que la Constitución contiene todo un conjunto de normas correlacionadas, coordinadas entre sí, que forman una totalidad, de tal manera que la interpretación de una norma constitucional deberá efectuarse tomando en consideración todas las demás normas de la Constitución, lo que implica no realizar una interpretación aislada de un artículo o de una norma concreta, sino más bien interpretar o buscar escudriñar el sentido de la norma constitucional con relación a las demás normas de la misma Constitución. Como dice el profesor Antonio Pérez Luño, este principio de unidad de la Constitución obliga a no contemplar las normas constitucionales como entes aislados, sino más bien captar en la interpretación de cada una de las normas la unidad del sistema constitucional del que surge, el sistema en el que se integran y en el que constituyen una parte. Respecto al tema, entonces, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional de España mediante una sentencia del año 81 estableció, por ejemplo, que la Constitución es la norma suprema del Estado como totalidad y en consecuencia sus principios obligan por igual a todas las organizaciones que forman parte de esa totalidad. En definitiva, este principio de unidad de la Constitución significa que el intérprete no debe limitar su labor interpretativa al análisis de uno o varios artículos de la Constitución, sino que más bien debe basar sus decisiones teniendo en cuenta la concordancia práctica, la armonización con todas las demás normas de la Constitución que tengan relación con el caso o asunto que está resolviendo. Esa es la tarea del juez constitucional cuando utiliza el principio de unidad de la Constitución. Por otro lado, también existe el principio de concordancia práctica y consiste básicamente en que la interpretación debe buscar la coherencia de las normas constitucionales en los casos que existan contradicciones entre esas normas, es decir, los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos señalados así por la Constitución, deben ser necesariamente compatibilizados en la solución de problemas interpretativos, de manera que cada uno conserve su identidad, lo que implica no afectar el contenido esencial de las normas o en todo caso el contenido esencial de los derechos. Entonces, en virtud del principio de concordancia práctica, existe la característica de que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deban ser compatibilizados para dar solución a los problemas interpretativos que pueden surgir y que debe atender el juez constitucional, de tal manera que cada norma constitucional conserve su identidad. Esto implica, por supuesto, que la exigencia de acudir a la ponderación de bienes para resolver y canalizar estos conflictos interpretativos sea uno de los instrumentos que utilice la justicia constitucional a fin de preservar el contenido de la Constitución. Entonces, a través del principio de concordancia práctica, para poder resolver aquellos casos en los que se presenta un conflicto de bienes o intereses constitucionalmente protegidos, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales proclamados por la Constitución, el intérprete deberá adoptar la solución que no afecte ninguno de los derechos en juego, sino que producto de la ponderación de bienes pueda adoptar una decisión equitativa y además vinculante que preserve el contenido esencial de los derechos. Así sucede, por ejemplo, en el conflicto entre el derecho a la intimidad o privacidad frente al derecho a la información o la libertad de expresión. Así sucede también en el caso de la vida de un embrión o un feto frente al derecho a la vida, la salud o la dignidad de la madre en los casos de embarazos emergentes de delitos sexuales. Entonces, este tipo de casos son los que precisamente ameritan que se realice una ponderación de bienes por parte del juez constitucional y en consecuencia, en virtud del principio de concordancia práctica, será esta autoridad la que determine la constitucionalidad de determinados actos o decisiones que hayan vulnerado derechos o garantías. Además de
estos principios, también hay que mencionar el principio de eficacia integradora, en virtud del cual se entiende que si la norma constitucional promueve la formación y mantenimiento de una determinada unidad política, entonces la interpretación debe dirigirse a potenciar las soluciones que refuercen esa unidad. Se lo emplea entonces cuando se trata de interpretar normas constitucionales que se refieren al ámbito de funcionamiento de los órganos del poder del Estado, lo que implica tener en cuenta el principio de separación de funciones para llevar adelante una interpretación con eficacia integral. Y esto, obviamente, implica tener en cuenta la coordinación e interrelación que debe existir entre los diferentes órganos del Estado para la realización de los fines y funciones esenciales que tiene el Estado y que están señalados en la Constitución, uno de los cuales será la conservación del régimen democrático y sus instituciones. Otro principio importante es el principio de corrección funcional y consiste básicamente en que la interpretación que se realiza de la norma constitucional no debe interferir o afectar el ámbito de funciones que se le asignan a los diferentes órganos de poder y en consecuencia el intérprete está obligado a respetar el marco de distribución de funciones estatales consagrados por la Constitución. Este principio se manifiesta de manera externa, imponiéndose al intérprete la solución de los conflictos de competencia entre los órganos de poder del Estado, sin que se desconozca o se desnaturalice el esquema de reparto de funciones constitucionalmente establecidos, y a nivel interno, este principio le impide a todo intérprete rebasar, exceder el marco de las funciones que le son propias. Es decir, que deberá respetar las competencias que le corresponden al legislador en la conformación y desarrollo de los derechos, sin limitar estos derechos más allá de lo prescrito en la norma constitucional, ni mucho menos podrá suplantarlos. Por otro lado, también hay que considerar el principio de eficacia o efectividad, que consiste básicamente en que en la interpretación constitucional el intérprete debe encauzar su actividad hacia la optimización, la máxima eficacia de las normas constitucionales, sin distorsionar su contenido y más bien actualizando el sentido de la norma constitucional ante los posibles cambios en la realidad. Este criterio orientador entonces tiene una incidencia especial para la interpretación de los derechos fundamentales, lo que es concordante con el famoso principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, por supuesto, actualmente considerados de esa manera. Porque a través del principio indubio pro libertate, por ejemplo, se tiende a conseguir la máxima expansión del sistema de libertades reconocidas constitucionalmente. Entonces, este principio de eficacia o efectividad tiene la función de orientar al intérprete para establecer soluciones hermenéuticas que, por tener una conciencia histórica del proceso de cambio en las estructuras socioeconómicas del país o del contexto en el que se mueve, permite una constante actualización de la normativa constitucional, garantizando su máxima eficacia. Entonces, estos son algunos de los principios que guían la interpretación constitucional, aunque claro, en la jurisprudencia comparada se hace mención a otro tipo de principios que son también necesarios de tener en cuenta o considerarlos a momento de realizar la interpretación de la Constitución. Así, por ejemplo, en la jurisprudencia peruana he encontrado, por ejemplo, alguna vez he citado el principio de fuerza normativa de la Constitución, que apela precisamente al carácter normativo y de aplicación directa de las normas constitucionales para reforzar la labor interpretativa del Tribunal Constitucional. En el caso de Bolivia, el principio de aplicación directa se encuentra consagrado en la Constitución y ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional de Bolivia precisamente con la finalidad específica de efectivizar o maximizar la tutela judicial efectiva de ciertos derechos o garantías que se consideraban vulnerados en determinados casos.
Sin embargo, el tema no se agota allí, debido a que, aparte de estos principios, también hay ciertos criterios en la interpretación constitucional. Hay ciertos criterios que, si bien han sido señalados por la doctrina constitucional contemporánea a partir de las precisiones del profesor García Belaunde, son importantes también a momento de comprender cuál es la labor del intérprete constitucional, del juez constitucional como intérprete de la Constitución para llevar adelante sus funciones jurisdiccionales. En este sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un primer criterio a no dejar de considerar es que en la interpretación debe primar la presunción de constitucionalidad, lo que significa que la acción de inconstitucionalidad o los efectos que surgen de la inconstitucionalidad, precisamente en esa medida, la inconstitucionalidad solo debe ser planteada en los casos muy serios y debe ser abordada con la mayor cautela, con el mayor cuidado, porque la decisión del juez constitucional puede llegar a expulsar una parte del ordenamiento jurídico, creando vacíos e inestabilidad en el sistema. Entonces, si existe duda razonable en torno a la constitucionalidad, solo allí debe operar la presunción a favor de ésta. Tan solo cuando la inconstitucionalidad sea notoria, evidente y de alcances muy graves para el ordenamiento jurídico, entonces habrá que optar por la expulsión de la norma. Entonces, aquí se conectan tanto el principio de presunción de constitucionalidad que se utiliza en la labor de la jurisdicción constitucional, como el principio de conservación de la norma que se utiliza a nivel de la jurisdicción constitucional, legislado en la generalidad de los códigos procesales constitucionales. Otro de los criterios importantes será el hecho de que en caso de que surjan dudas al interior del texto constitucional, debe buscarse necesariamente una concordancia de la Constitución consigo misma. Esto porque ciertamente dentro de la Constitución no todas las normas son iguales. Hay normas generales, hay otras normas más específicas, otras normas que necesitan reglamentación y hay otras normas que son simplemente transitorias o reflejan solamente declaraciones de largo alcance, como son los preámbulos constitucionales. De ahí, en el tema de los preámbulos, obviamente existe una discusión doctrinal todavía que enseguida les señalo. Sin embargo, si en la Constitución existen dos normas en pie de igualdad y los valores que ellas encierran se encuentran en aparente contradicción, se debe salvar el principio formal de unidad de la Constitución y la coherencia consigo misma. Entonces, ahí, en caso de duda, siempre se debe apelar al principio de unidad de la Constitución, por cuanto operará como un resguardo esencial de la integridad de todo el texto constitucional. Hace un momento mencionaba el tema de los preámbulos, en la medida en que existe algún debate en la doctrina respecto a si tienen un carácter normativo o más bien un carácter meramente declarativo. En la consideración de los preámbulos como parte de la labor interpretativa, es decir, si deben ser considerados dentro de la labor interpretativa, existen dos posiciones. Una posición negativa que obviamente niega cualquier valor a los preámbulos, señalando que son declaraciones de principios que no pueden tener rango de normas jurídicas y por tanto no tendrán una efectividad jurídica que pueda ameritar su interpretación. Esa es la posición negativa. Sin embargo, también hay una posición permisiva en virtud de la cual se señala que la Constitución y su preámbulo constituyen un conjunto, un texto constitucional íntegro, en virtud de lo cual todo lo contenido en el texto constitucional es susceptible de interpretación por cuanto tiene el carácter normativo suficiente como para generar efectos jurídicos en favor de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, ahí el debate no está acabado, sin embargo, nos afiliamos a la tesis permisiva de considerar a los preámbulos como parte del texto constitucional y en consecuencia con efectos jurídicos directos sobre la realidad
y sobre todo como parte o como parámetro interpretativo necesario e indispensable a momento de comprender el contexto en el cual se ha configurado una constitución. Otro de los criterios importantes aquí es el de razonabilidad, la razonabilidad que debe primar en la interpretación. Y ojo que razonabilidad no es lo mismo que racionalidad. Y esto porque la racionalidad, lo racional, se aproxima en cierto sentido a lo silogístico, guardando relación con ese aforismo que dice dura lex sed lex. Sin embargo, cuando hablamos de lo razonable, estamos hablando de la sensatez, la flexibilidad frente a nuevas situaciones, tratando de superar el problema sin afectar todo el sistema normativo. Por otro lado, otro criterio a tener en cuenta es obviamente la previsión de las consecuencias que se llegan a adoptar como consecuencia de la interpretación realizada. Entonces, a través del criterio de previsión de consecuencias, esto va a significar que en la tarea de interpretación, si bien debe desarrollarse sin interesar los resultados, porque lo que se pretende es resguardar la norma constitucional, sin embargo, no debe ignorarse el incorporar previsiones futuras al momento de resolver el caso, no como dato definitivo, sino como un dato dentro de los muchos datos existentes para llegar a una solución equitativa. Un último criterio a tener en cuenta en la actividad interpretativa que realizan los jueces constitucionales será obviamente la preferencia por los derechos humanos, dado que la defensa de la persona humana ya es uno de los soportes básicos del constitucionalismo contemporáneo, muy ligado al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esto obliga a replantear las bases de las doctrinas referentes a los derechos humanos, precisamente para efectivizar la protección de los derechos, evitando cualquier tipo de abusos, porque tampoco existen derechos humanos que sean absolutos. Esto significa entonces que en la interpretación constitucional se deberá optar por una opción preferente a favor de los derechos humanos, principio de favorabilidad. Es decir, cuando se presenta una situación en la que existe un conflicto entre los derechos humanos de la persona frente a las competencias y atribuciones de los órganos de poder o de las autoridades públicas que les son otorgados por la misma Constitución, el intérprete constitucional deberá necesariamente inclinarse por proteger los derechos humanos constitucionalizados o derechos fundamentales, lo que en el fondo importa el uso del sistema de ponderación de bienes y un test de razonabilidad que pueda resguardar no solamente el texto integral de la Constitución, sino también la integridad de los derechos y garantías constitucionales que la misma ley fundamental está consagrada. Entonces, esos son algunos de los principios y criterios de interpretación constitucional que he querido compartir con ustedes, que son conocidos en la doctrina constitucional, pero que sin embargo tienen su aplicación a nivel jurisprudencial, lo cual irá surgiendo en la medida en que podamos avanzar con la sesión. Mientras tanto, agradezco su atención y quedo atento a sus preguntas o dudas respecto al tema expuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente a usted, estimado profesor, por su magnífica ponencia. Vamos a dar la palabra a las personas que se encuentran en Zoom levantando la mano. Primero al doctor Manuel Serrano y luego a Patrick Pinto. Lo escuchamos, doctor Serrano. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, felicitarlo al doctor por su excelente exposición. Quisiera, por favor, que me ayude con cuál sería el criterio de él sobre una interpretación extensiva. Me refiero específicamente, acá en Ecuador, existió en una sentencia acerca del matrimonio igualitario de la Corte Constitucional este tipo de interpretación que va más allá de lo que dice el texto constitucional
Y quería saber, en la opinión del doctor, si esto justifica la afectación a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. ¿Qué considera él al respecto? Muchas gracias. Muy bien. Evidentemente los tribunales constitucionales realizan todo tipo de interpretaciones, muchas veces en buena parte o en mala parte, muchas veces con determinados intereses en juego que no se pueden sortear para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de interpretaciones muy novedosas, entre comillas, como son interpretaciones extensivas a las normas constitucionales, tendrá que tenerse en cuenta que, en todo caso, la interpretación que realice el juez constitucional no debe afectar de ninguna manera el contenido esencial de otros derechos que la misma Constitución está reconociendo, porque para ello deberá utilizarse más bien una concordancia práctica entre los preceptos normativos de la Constitución y de esta manera compatibilizar cualquier tipo de conflicto interpretativo y además salvar cualquier otra situación de conflicto precisamente o choque entre bienes jurídicos protegidos por la misma Constitución. Entonces ahí la responsabilidad del juez constitucional es enorme en la medida en que, si bien puede extender el sentido de las normas constitucionales, lo cual obviamente no haya una prohibición expresa, esta interpretación deberá siempre resguardar la vigencia y el contenido esencial de otros derechos fundamentales en pro de la vigencia de un Estado constitucional de derechos respetuoso de este tipo de postulados de la Constitución. Muy bien, vamos a darle la palabra al doctor Patrick Pinto. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor Armijo, al doctor Alan Vargas, un saludo cordial y a todos los colegas que están en el panel. Doctor Alan Vargas de Cochabamba, Bolivia, le habla un colega de Bolivia. Doctor, estaba escuchando atentamente todo el análisis que realiza y mi pregunta radica en la siguiente. Básicamente son dos preguntas que quisiera que me las llegue a absolver de manera de un análisis y un criterio en el ejercicio laboral. A ver, en primera instancia nos ha hablado de la ampliación del mandato de autoridades que hemos sufrido en Bolivia en la gestión 2020. Mi pregunta radica que bajo una interpretación constitucional se ha realizado una ampliación de mandato por un año más. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Este mandato, si bien ha sido promulgado por el Tribunal Constitucional, este no vulnera la decisión del pueblo, del soberano, a elegir a sus autoridades por un plazo determinado, puesto que en ningún momento se le ha preguntado al soberano si querían que se vaya a ampliar por un año el mandato de las autoridades electas. Entonces, considero nomás de que hay algunos vicios en cierta etapa, puesto que el soberano no se ha pronunciado, se le ha restringido su decisión a elegir, se le ha restringido de alguna manera su derecho que tiene a cambiar autoridades cada 5 años. Entonces, por un lado va esa pregunta, si existe o no una restricción al pueblo, al soberano, al voto del mismo. En segunda instancia, sabemos que la legislación mexicana no tiene un tribunal constitucional, que los controles de convencionalidad y de la interpretación jurídica los realiza el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, que allá creo que tiene otro denominativo, pero que se equipara a un Tribunal Supremo de Justicia. Mi pregunta radica en lo siguiente. A ver, en el sistema boliviano no era preferible que el control de convencionalidad y que la interpretación jurídica la realice un ente ajeno al Tribunal Constitucional. ¿Esto en razón a qué? A que nosotros, lastimosamente, en la gestión 2019-2018 hemos sufrido básicamente una resolución apócrifa, la cual ha sido la reelección indefinida como un derecho humano, misma que en su momento ha sido denunciado a todo nivel, sin embargo no ha sido escuchado por el TCP
y de una manera aberrante ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional mediante el cual como un derecho humano se pretendía que la elección indefinida sea considerada como parte de esos derechos humanos, misma que ha sido contradicha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva y también por, si no me equivoco, es la opinión consultiva de Viena, que también ha desechado dicho argumento que no correspondía. Entonces, considero nomás de que en el caso boliviano existen pues elementos políticos que han jugado un papel importante en la determinación de que vaya a ser considerado la selección indefinida como un derecho humano. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha mencionado, esta vulneraría el principio de razonabilidad que debió haber utilizado el Tribunal Constitucional al momento de sacar esa sentencia constitucional. Y por otro lado, lo que le mencionaba y le antecedía, de que no era mejor que otro órgano realice esa interpretación a los fines de que no sean unas resoluciones estrictamente políticas. Gracias, doctor. Muy bien. Son dos cuestionantes que tienen que ver con situaciones críticas que se han presentado en el contexto boliviano. Y por supuesto existen algunas dudas o discrepantes respecto a la manera en que se ha procedido. En todo caso, en el tema de la prórroga de mandato de autoridades electas, en la Declaración Constitucional 1/2020 de enero de ese año, es en donde el Tribunal Constitucional hace una interpretación de la Constitución sobre la base de los métodos previstos por la misma ley fundamental, pero también en concordancia con los métodos que desarrolla el Código Procesal Constitucional, y en esa medida también ha analizado el entonces proyecto de ley de prórroga de mandato a la luz de la interpretación sistemática de acuerdo al principio de unidad de la Constitución, y ha considerado que por la situación excepcional en que nos encontrábamos precisamente no existía una prohibición expresa para que se prohíba la prórroga de mandato de las autoridades electas, y en consecuencia, en virtud de la perdurabilidad de las normas constitucionales y su no afectación al sistema político, sino más bien apelando a la unidad de la Constitución, es que se ha decidido declarar la constitucionalidad de aquel proyecto de ley, lo que ha dado en lugar a que se extienda el mandato de las autoridades electas hasta que se desarrollen las nuevas elecciones que ya se realizaron, ¿no? Entonces, ese es un tema ya superado por la jurisprudencia y también por los movimientos sociales y el contexto político en el que ha surgido todo aquel conflicto. Por otro lado, cuando hablamos del tema del control de convencionalidad, obviamente existe una mala referencia cuando señalamos la sentencia 84/2017, porque precisamente en aquellas sentencias en donde se realiza un aparente control de convencionalidad, pero no se demuestra la contradicción que pueda existir entre la norma constitucional y la norma convencional. Tampoco se acredita que la norma constitucional pueda resultar más favorable. En todo caso, ese es un tema también que se ha discutido bastante y que, por supuesto, no se ha resuelto sino por medio del control de convencionalidad, que, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, está encargado a las autoridades judiciales, a los tribunales constitucionales y en realidad a toda autoridad pública que tiene el deber de realizar este tipo de control. En consecuencia, el Tribunal Constitucional en varias sentencias a partir del 2019 para adelante ha sentado una línea jurisprudencial en sentido de que el tribunal está encargado de realizar el control difuso de convencionalidad, lo que implica, por supuesto, darle una aplicación preferente a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre y cuando se acredite
su mayor grado de favorabilidad en la resolución de casos concretos o en la aplicación de sus normas para el resguardo y salvaguarda también de las normas constitucionales. Consecuencia, ahí no existe, digamos, tema de discusión, sino más bien existe línea jurisprudencial clara y evidente en la medida en que el control difuso de convencionalidad debe ser realizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la medida en que está dirigida a la protección de derechos y garantías constitucionales de acuerdo a los casos concretos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, vamos con la última pregunta del doctor Celso Escobar Salinas. Muy buenas noches, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Felicidades, doctor Vargas, por su espléndida ponencia. Con respecto al tema de los principios de interpretación constitucional, me llamaría la atención hacer una pregunta. ¿Qué tanto los tribunales constitucionales son inmunes a las presiones políticas? Es decir, para interpretar la Constitución, evitar estos sesgos en los que se les puede dar una ordenanza previa desde los poderes ejecutivo o incluso legislativo. Por ejemplo, en el caso mexicano, hace ya mucho tiempo atrás que determinados aspectos de la interpretación constitucional vienen sesgados por este tipo de intereses políticos o incluso económicos, pensando en las últimas modificaciones del modelo económico, donde la Suprema Corte avala ciertas circunstancias que incluso atentan contra los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué tanto podría evitarse estas presiones políticas con los actuales modelos en su experiencia, doctor? Muchas gracias. Bueno, en la experiencia boliviana y también en la experiencia de otros tribunales como la Sala Constitucional venezolana, por ejemplo, se ha percibido y ya es evidente que las salas o tribunales constitucionales no están exentos de ser objeto de presión política, porque muchas veces sus miembros incursionan en ese juego político, ese juego de poder que tiene que ver con la adopción de decisiones que muchas veces tienen incidencia directa por cuanto tienen naturaleza política. En todo caso, siempre van a tener un sesgo político sus decisiones porque es una constitución política la que están interpretando. Sin embargo, ahí de lo que se trata es de destacar la integridad del juez constitucional debido a que en su labor de control de constitucionalidad, en su labor de interpretación de la Constitución, no debe atender intereses partidarios, intereses particulares, sino más bien debe preservar la integridad del texto constitucional, dado que se le ha asignado un mandato específico, se le ha asignado una labor a desarrollar y en consecuencia el juez constitucional deberá responder más bien a esos mandatos que la Constitución le está asignando de manera directa, sin necesidad de consulta a otra autoridad respecto a lo que vaya a decidir o cómo vaya a resolver los casos. En consecuencia, ahí hay que repensar mucho en reformas judiciales que puedan asegurar de alguna manera la independencia de los integrantes o miembros de los tribunales constitucionales antes de que asumen funciones y, por supuesto, no estén patrocinados por otros intereses sectarios o partidarios. Gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por su ponencia.